El homeschooling, como también se conoce traducido al español, escuela en casa. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos proyectos que se llevan en Venezuela con este método educativo? Será el tema de nuestro episodio de Master Mamá Podcast. En la dirección de este espacio está Axel Aular. En la postproducción está el señor Reinaldo Palacios. Yo soy Rita Di Mattía, periodista y asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto. Recuerda darle a la campanita y suscribirte a nuestro canal. De esta manera, comenzamos. Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más. Y ahora sí ya está con nosotros en este espacio de Master Mamá Podcast unas invitadas de lujo, porque aquí tengo a esta belleza, nada más y nada menos que a Natacha Ávila. Y a Natalie de Ávila, bienvenidas las dos. Gracias por compartir en este espacio, porque como siempre lo digo, no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas y hoy estaremos aprendiendo acerca de un método educativo. Se trata del homeschooling. Así es. Y Nati nos va a hablar de esto porque ella lleva a cabo un programa que se llama Educajón. En Venezuela, Educajón en Venezuela, y se trata pues de implementar en Caracas este método educativo que además contempla también el método Montessori, entre otros, ¿no? ¿Cómo estás, mi Nati linda? Cuéntanos. Bueno, súper contenta, Rita, de poder estar con ustedes en este espacio de Master Mamá, sí, ¿verdad? Porque todas las mamás yo creo que tenemos que tener ese título de máster, maestría, doctorado. Total. Dios mío, ¿Qué más títulos sacaremos? Pero bueno, súper contenta de poder compartir con ustedes. Además, súper contenta de poder estar con mi princesa, que, bueno, va a hablar también con nosotros un poco de lo que es el ser mamá. Pero el ser mamá, obviamente, es un rol que tenemos gracias a que tenemos hijos. Así, tal cual. Entonces, como decía Rita, tengo pues la satisfacción de poder ser la CEO y fundadora de la organización Educa Homes, que es una organización que provee, facilita y genera apoyo y herramientas a los papás que desean conocer más sobre el homeschool como modelo educativo. Y bueno, dentro de eso también proveemos herramientas para docentes que quieren volverse tutores homeschool y también a instituciones que requieren pues cierto personal o recurso humano. Y es muy interesante porque nosotros en la pandemia, durante la pandemia, vivimos el homeschooling y bueno, a algunas mamás nos fue de locura. Pero a otras quizás, bueno, les gustaba estar con los niños en casa y educarlos, ser el papel de la maestra, o sea, porque eso nos tocó durante la pandemia. Creo que también en esa época se abrió mucho esta posibilidad de la educación desde casa. ¿Cómo surgió este programa? Mira, hablando un poquito, antes de llegar de repente a que entiendan cómo surgió en mi caso, porque es un modelo educativo que tiene más de 50 años en países como Estados Unidos, para hacer como un fundamento allí inicial, lo que vivimos las mamás en la pandemia no fue homeschool. Eso obviamente parecido, sí, pero le decíamos así. Le colocaban ese nombre, bueno, muchas veces porque los propios colegios lo tomaron como un referente, pero en realidad fue educación a distancia, lo que vivimos en la pandemia. Que de hecho para muchas mamás nos volvimos locas, porque en ese momento yo también estaba con todo el tema de mi hijo en el colegio, pero ¿por qué nos volvíamos locas? Porque era, no sé si te pasó a las mamás que nos escuchan, para mí era más que lo que vivían realmente en el día a día en el colegio cuando estaban en el colegio. O sea, era que te tenías que parar a hacer tareas y yo veía en el chat del colegio, del salón de mi hijo,
y las mamás eran las 8, 9, 10 de la noche y todavía estábamos haciendo tareas. Ay, y sí. era como una locura. ¿Y cómo se hace Y esto? cocinar, y eso es trabajar, porque también trabajamos desde casa. Claro, claro. O sea, hacer Entonces, todo allí, no, y no, que un reto total. mandaban más carga académica que la propia que vivían en el colegio cuando estaban las actividades regulares antes de la pandemia. Sí. Entonces yo decía, bueno, pero qué locura es esta. Entonces, bueno, eso para que rompamos ese paradigma inicial, porque a lo mejor No entramos... es tan traumático así el homeschooling. No, porque es que además tenemos que entender el fundamento de que tu hijo esté recibiendo instrucción académica no significa que esté siendo educado en todas las áreas que necesita. Porque nosotros tenemos un eslogan que es: los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos, pero no nos referimos solamente al tema matemática, castellano. O sea, porque cuando hablamos de educación parece que ya segmentamos y ya metemos todo, que bueno, biología, matemáticas, ciencias, castellano. No, la educación es una educación para la vida, o sea, la educación de principios, valores, el desarrollo de esa vocación, la educación financiera, la educación emocional, entender que nuestros hijos tienen dones y talentos únicos, tipos de inteligencia, que eso es parte muy vital de lo que nosotros desarrollamos. Diferentes talentos. Claro, vivimos en el homeschool, entonces, porque el principal aula para nuestros hijos es el hogar. Entonces, cuando nosotros vinculamos o logramos entender que en realidad sí somos los primeros modelos del cual nuestros hijos aprenden, porque antes de que vayan al colegio, nuestros hijos ven modelo, mamá, qué hace mamá, papá, qué hace papá, aprenden a caminar, aprenden a comer, y ahí tú lo estás educando, y eso es en casa. Entonces, claro, es un poquito desaprender a lo mejor muchas cosas que la sociedad nos ha como enseñado y aprender de nuevo muchas otras cosas. Mira que Natasha nos quiere decir algo, por favor, vamos a darle la palabra. Bienvenida, Natasha. ¿Cómo está, Natasha, que no te hemos saludado? ¡Qué horror! El primer padre de los hijos o el primer aula de clases para los hijos es el hogar. Es el hogar, muy claro. bien. Sí, claro, y eso lo vivimos en nuestro día a día, pero retomando la pregunta de dónde nace o cómo nace. En Venezuela. En Venezuela, bueno, yo me lancé, digamos, en este camino muy desconocido para mí hace 4 años, pero empezó en la pandemia. En realidad, para mí empezó en la pandemia porque cuando el colegio me decía, estamos haciendo homeschool, yo empecé a investigar qué es el homeschool. Entonces ahí es cuando empiezo a entender, no, ya va, esto que está haciendo el colegio, esto no es homeschool. Homeschool es una educación por diseño, es una educación con propósito, es una educación que busca maximizar y fortalecer la fortaleza de nuestros hijos y minimizar sus falencias o debilidades. Y me empecé a entender y me instruí y me preparé con nuestros aliados actuales en Estados Unidos que se llaman Transition. Y con ellos empecé a entender de qué va realmente el homeschool. No es el mismo formato de meter a todos los niños estandarizados en un box donde todos tienen que ser buenos en matemática, todos tienen que ser buenos en castellano, todos tienen que ser buenos en ciencia, todos tienen que ser buenos y tienen que sacar buena nota en todo. Porque es que resulta que los seres humanos no somos buenos en todo. O sea, hay dones y talentos específicos con los cuales Dios nos creó y que en ese formato mi rol como padre o como madre es desarrollar ese talento único, ese talento que no es un tema de cuánta matemática sabes, porque por lo menos voy a hablar un ejemplo de Natasha. Natasha es artística, o sea, ella, sus talentos son artísticos, es la música, cantar, es la danza, es la creación, de hecho después vamos a hablar de su emprendimiento, es crear, o sea, ella es una artista. Entonces, con 7 años, como yo he concientizado eso y he trabajado primero en aprender de mi parte que como madre yo tengo que trabajar e invertir intencionalmente en sus fortalezas, no en su debilidad. Entonces, cuando ella tenga 15 años, yo no voy a estar alándome los cabellos diciendo, es que no es buena en química cuántica, es que no es buena en física nuclear. Entonces le tengo que buscar 7 profesores para que sea buena en eso. No, pero es que no va a ser buena.
Y es que no sea buena en la física o en la química, no importa. Es decir, ¿en qué es buena? En las artes, creando, diseñando, danzando. Entonces allí vamos a invertir nuestras finanzas, nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque a los 15, 18 años va a ser la mejor diseñadora de Venezuela joven, a lo mejor. Va Amén, a ser, que así sea. Claro, pero entonces le estamos adelantando los tiempos a nuestros hijos. Rita, nosotros actualmente tenemos que entender que nuestros jóvenes, y yo lo viví porque de hecho yo estudié odontología. Ajá, que por Y- cierto y- iba yo a presentarte en un momentico. Y lo hablábamos porque yo le decía a Rita, bueno, uno es joven. ¿Y qué pasa en la mayoría de los jóvenes? ¿Qué es lo que viven la mayoría de nuestros jóvenes? Llegan, se gradúan del colegio y empiezan a ver ¿Qué como van a pajarito en estudiar? grama. No ¿Qué saben. estudiaré? Ajá. ¿Para qué seré bueno? ¿Para qué serviré? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces, con la educación intencional, la educación por diseño, esto no pasa. Resulta que llegas... Es decir, con el homeschooling ya se van descubriendo esos talentos de los Claro, niños a temprana edad claro. para que cuando lleguen a bachillerato ellos puedan buscar esa carrera que les gusta y O a lo mejor van como ya más orientados. A lo mejor ya la han desarrollado. A lo mejor llegan a una universidad porque nosotros tenemos plataformas educativas que permite tener materias universitarias. Entonces llegan a la universidad y ya, mira, o sea, ya yo estoy viendo, no sé, Natasha, un ejemplo, porque todavía es pequeña, pero va a seguir en el camino. Estoy viendo diseño 5. No tienes que empezar con diseño 1 porque desde los 7 años estás trabajando con una diseñadora, estás trabajando con materias que van enfocadas en esa pasión, en ese don, ese talento. Lo que pasa es que a veces a veces nosotros como papás no nos queremos dedicar a eso. El tema aquí no son los hijos, el tema aquí somos los padres, o sea, estamos tan ocupados, Sí. tan ensimismados en nuestros problemas, desafíos, situaciones, buscando el dinero, Sí. viendo que es mejor dejarlo en un lugar, que ese lugar, bueno, vea qué va a hacer con mi hijo, si lo dejo a las 7 y lo retiro a las 5 mejor, porque tenemos casos así, pero no me aboco a querer conocer a mi hijo, a querer apoyarlo, a querer decir... a fortalecer una vocación. Claro, claro, y eso es de los padres. Entonces, claro, todo esto... Hay que tomar conciencia con relación a eso que estás Sí. comentando, porque es importante Sí, y nos sí. pasa. Y nos pasa porque a me todos, incluyo. Me incluyo, y más cuando tengo 3. O sea, Ah, no. y cuando Tú tengo eres- 3 niños y 3 trabajos, Ay, no. ¿ok? Oye, no. Que por cierto, acá, dentro de tus ocupaciones y tus profesiones, bueno, eres odontóloga, además es licenciada en intérprete de danza contemporánea. ¡Guau! Por ahí está la vena artística de mi hija, pues. Es colega locutora certificada en la UCB, ¿no? Sí. Y lo más importante también, pues, es licenciada en pedagogía alternativa, que me imagino que esta es el área donde te involucras con este proyecto. Sí, y es el área, y digamos que es la carrera que nace también a raíz de querer buscar herramientas para todo lo que es el tema de la educación con mis hijos, de la escritura, porque también soy autora, eso ahí nos faltó. Pero todo esto, bueno, es como un compendio, pero yo tengo una fortaleza, soy aprendedora, entonces me gusta como, bueno, si voy a desarrollar un proyecto, me gusta empaparme, me gusta aprender. Estoy haciendo actualmente una maestría en Estados Unidos de neurociencias y neuropsicología aplicada en la educación, pero porque va alineado a lo que es mi proyecto con el tema de la organización de Educa Homes, que es, bueno, el homeschool, proveer tutores, y dentro de nuestra organización también proveemos el servicio para niños escolarizados, o sea, para los niños que están en los colegios, de after class o actividades extracurriculares, también diseñadas bajo el modelo de enseñanza Montessori, Waldorf, Emilia Reggio, y el entrenamiento que estamos haciendo actualmente online de educación finlandesa, y en mayo pues nos vamos presencial a Finlandia para traer para los padres ¡Guau! diseños ¡Qué educativos, ambicioso este proyecto! sí, vanguardistas, innovadores. Mire, la educación tiene que avanzar al ritmo Sí. que vamos. O sea, todavía tú ves en las aulas modelos de hace 100 años y los niños no son los niños de hace 100 años. O sea, Tal cual, esa estoy es de una acuerdo realidad. contigo, sí, Y sí. tenemos que también nosotros como padres entender esto. Y bueno, darnos la oportunidad de adelantar en los tiempos de nuestros hijos, que cuando ya lleguen a una edad no tengan que empezar.
yo me gradué, estudié porque me encanta estudiar, pero tú llegas a una edad que dices emprender y no sabes manejar finanzas, no sabes ahorrar, no tienes Y eso inteligencia también lo enseñan financiera. en Educahome. Claro, También lo nosotros enseñan. tenemos un programa que Ajá. se llama Emprende Kids. Ajá. Y desde que son pequeños aprenden a lo que es ahorro, la inversión. Esta señorita ya Nos va a dar una clasecita ahorita de eso. Sí, Ah, hoy vendió Natasha. 4 vestidos, por lo menos. Wow. Entonces ella me dice, no, bueno, mamá, me tienes que dar el dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, señora? Ajá. La respuesta es para ahorrarlo. Para ahorrarlo, muy bien. Para ahorrarlo y reinvertirlo, porque nuestros niños también tienen que entender las finanzas. Estamos en un mundo que, bueno, está manejado Todo ha por cambiado, el dinero. todo ha Está manejado cambiado. por el dinero. Entonces, cuando son adultos, vienen caos a nivel personal, a nivel familiar, porque no sabemos manejar el dinero. Nadie nos enseñó. La escuela nos enseña a ser buenos empleados, pero no nos enseña A ser buenos negociantes. ser buenos empresarios. Ajá. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros damos herramientas. Inteligencia financiera, para el otro año tenemos, porque esta es una prueba piloto, tenemos el desarrollo de la escuela Emprende Kids para enseñarles a los niños de la idea a la acción. ¿Cuál es tu pasión? Bueno, vender helado, hacer vestidos, escribir libros. Mira, yo sigo y de hecho estuve en una conferencia que invitaron a todos los directivos más importantes de las instituciones de Caracas con Curios, que ellos trabajan todo lo que es robótica. Ah, ok. Y hicieron el segundo congreso de educación, el segundo Congreso Internacional Ajá. de Innovación Educativa, Ok. acá en Caracas. Lo hicieron hace como 2 semanas. Y una de las ponentes, una de las conferencistas, una niña de 12 años que se llama Ali Emprende, su Instagram es Ali Emprende, Ajá. una niña de 12 años que ya Ok. escribió un libro, Wow. tiene su empresa que es una academia digital para enseñarle a los niños a emprender, que se llama Digital School. qué Es bien. conferencista por el mundo. Tiene 12 años. Señores, hace homeschool, Increíble. por supuesto. Esto no te lo permitiría una escolarización regular. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Como hay una intencionalidad en la educación, esta niña cuando tenga 20 años va a ser imparable. O sea, va a ser una empresaria durísima, va a manejar finanzas, va a poder dar conferencias ante miles, millones de personas, su negocio para arriba, porque ella de hecho participó en un programa que se llama Shark Tank, Ajá. que es como una propuesta de negocios y entonces con un panel te escogen si sirve, tu negocio es viable o no. Y eso lo hizo a los 9 años. Increíble. Entonces, Eso está pasando con nuestros chamos. eso está pasando. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos las habilidades, las herramientas para desarrollarle eso a nuestros niños. Sí, pero podemos aprender, podemos buscar ayuda. De hecho, nuestra organización, eso es parte importante de lo que hace. Provee tutores, provee mentorías a los papás, provee ayuda, porque no estamos solos. Y cuando llega este escenario, de repente tú dices, ay, no, a mí me da miedo. Yo, ¿cómo voy a enseñar matemática a mi hijo, ciencia Yo. o esto? Eso no lo tienes Y que si hacer mi esposo tú. me ve que yo no soy la más buena siendo pedagógica con mis hijos Sí. en sus tareas, porque de verdad que no es fácil. No, uno para comienza mí. como un lindo dinosaurito y después se vuelve un tiranorex. Mamá dragona. Mamá dragona. No, pero no lo tenemos que hacer todo, Rita. Es así. Podemos buscar ayuda. Mis hijos tienen una tutora privada trabajamos todo lo que es la parte académica, pero los principios, los valores, la intencionalidad, la inteligencia financiera, emocional, espiritual, eso va de mí, de la casa. O sea que Natasha está en los dos tipos de educación. Está en la tradicional, en su escuela, y está en el homeschooling. No, ¿Y tu ella otro hace hijo? homeschool. Ah, todos homeschooling. O sea, están estudiando con esta Sí. metodología. Sí. Ah, ok. Viste, qué importante es preguntar eso. Claro, por eso le da tiempo de tener un negocio. Sí, porque a diferencia de lo que ¿Y vivimos... tu hijo? Cuéntanos porque eres mamá de 2. Sí. ¿Cómo se llama Soy tu hijo máster, mayor? mamá. También es máster, mamá. Sí, de 2. ¿Cómo se llama? El primero vale como por 5. O sea, yo creo que tengo como 6 hijos, 7. Bueno, la experiencia con él fue, de hecho, él es el que me motiva a arrancar este modelo educativo. Mi hijo es un niño súper inteligente. Tiene un pensamiento crítico, o sea, es de estos niños. ¿Qué edad tiene?
13. Ajá. Es un orador maravilloso, o sea, puede pararse y darte una charla delante de 2,000 personas y no le tiembla el pulso. Wow. Un orador maravilloso. Pero tiene una personalidad muy particular. Entonces es de los que la maestra le va a decir, mira, esto lo haces, lo pones aquí porque sí. Ah, bueno, aquí de hecho está el varón. Lo pones así porque sí y ya. Y él no lo va a hacer, va a decir porque quiero las razones, quiero la causa. De hecho, en una oportunidad, bueno, tuvimos como una situación porque las instrucciones eran hacer un dibujo y no puedes borrar. Ajá. Entonces él, bueno, pero ¿por qué no se puede borrar? La borra existe para rectificar, porque el que se equivoca puede tener una segunda oportunidad. ¿Por qué no? Claro, pero nuestros docentes no están preparados. O sea, los docentes, no del staff de Educa Homes, porque nuestros docentes son maravillosos, pero digo, los docentes, o sea, los docentes en general no están preparados para este tipo de niños. Nuestros docentes quieren los niños de hace 100 años. Cállese, siéntese, respire si le doy permiso, y si no, no se mueva. O sea, pero esa era yo. O sea, a mí me podían decir que es aquí 7 horas sentada y haga, y yo lo hacía. Pero nuestros niños actualmente, la mayoría ya no son así. Entonces también la docencia, son la más enseñanza. Brillantes, son sí, más inteligentes. Son más adelantados. extrovertidos, son más inquietos. Yo pienso que son más sí. inquietos, más extrovertidos. Claro, tienen un pensamiento crítico más desarrollado. O sea, ya te evalúan, ya te dicen, ajá, pero explícame por qué. Ya no solo se quedan con el ok, sí, lo voy a hacer, sí, sino, ajá, ¿por qué lo tengo que hacer? Y entonces yo creo que también eso no tenemos que anularlo, porque por eso entonces luego tenemos adultos que no tienen identidad. Creo que lo tenemos que guiar, alentar, canalizar, pero tampoco muchos docentes no tienen esas herramientas para hacerlo. Nati, tú también me estabas diciendo antes de empezar el podcast que te han buscado para conocer el proyecto. ¿Cuándo una mamá puede acudir al homeschooling con Educa Home, por ejemplo? ¿Qué le dirías tú a esa mamá, a ese papá que nos está viendo en este momento? A ver, les voy a poner todos los escenarios. Voy a poner de repente varios escenarios que tienen como un nicho muy, muy marcado, y luego les voy a hablar un poco más amplio. Bueno, mira, niños que son atletas de alto rendimiento, que no pueden estar escolarizados de repente todos los días como los niños que van a su colegio regular, hijos de diplomáticos, artistas que viajan mucho, que se mueven de ciudad, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que vaya al colegio? Por lo menos tengo un amigo muy cercano que su trabajo tiene una empresa y le va muy bien, y su trabajo le amerita irse 3 meses con su familia afuera, regresar y moverse, así. Entonces, los colegios obviamente le dicen, mira, no puede faltar 3 meses y regresar, o sea, estos formatos. También tenemos un buen nicho para niños con necesidades particulares o específicas, como TDAH, autismo, niños con discalculia, o sea, niños que tienen situaciones que ameritan una educación personalizada, ¿ok? ¿Por qué? Porque a ver, cuando hay un salón de 40 niños y tu niño tiene una necesidad especial o particular, la maestra, que es una, ¿ok? Aunque tenga la mejor intención, aunque ame al niño, no puede priorizar uno ante 39. Entonces ella va a ir al ritmo de los 39 y el que va a quedar rezagado es el tuyo. O sea, la educación es personalizada. Es personalizada, claro, porque un tutor, en nuestro formato, en nuestro programa, un tutor abarca máximo 2 niños. Máximo. Entonces, o sea, es personalizada a las necesidades de nuestros hijos. Y te pudiese decir luego que yo lo ampliaría un poco más. Así como el homeschool a lo mejor no es para todo el mundo, porque hay gente que dice, no, pero tal, y después, bueno, podemos hacer otro programa de hablar de mitos, porque un principal mito que la gente tiene es que se vuelven asociales. Mira, te digo que yo tengo 2 comunicadores por excelencia, y eso es el primer mito que tienen que derribar, porque la socialización, la principal fuente de socialización de nuestros hijos es nuestro hogar, es la casa, es el entorno familiar, pero también tienen espacios como las actividades extracurriculares. Mi hija está en una academia de danza donde tiene muchas amiguitas, comparte, está en clases de música, está en su tema de diseño, y ustedes hoy un niño que fuera introvertido no se sienta aquí a hablar de su emprendimiento y su cosa, porque no va a poder. Y bueno, si escuchan a mi hijo, pues se quitan el sombrero, un orador magnífico.
Entonces, ese es un mito que hay que derribar porque no, la socialización, dejen de pensar que sean los colegios. De hecho, los colegios son los que tienen menos espacios para socializar. O sea, les dan 30 minutos a los niños para ir al recreo y cuando los niñitos salen al recreo, lo que a veces hacen menos es comer. Dejan la comida con tal de ir, jugar, correr. Y luego en el salón, ¿cuál es el formato? No puedes hablar, no puedes levantarte, no puedes, ¿sabes? No puedes. Y si ustedes luego hacen una estadística de cuántos niños realmente ustedes invitarían a un cumpleaños de su hijo porque es cercano a su hijo, no pasan de 2 o 3 niños. Natalie, y también para ya darle entrada sí. a Aquí nuestra ya protagonista están principal. ¿Cuántos jóvenes y niños tienen ustedes incluidos en este programa educativo hasta la fecha? Bueno, tengo entendido que todavía no está abierto completamente, pero sí ya están allí próximos. Sí, tenemos en nuestro registro de base de datos, tenemos 400 familias que hemos asesorado, familias que ya están activas, familias que están en el proceso de ir de la idea a la ejecución, a la acción. Entonces, pero es algo que está creciendo, es algo que las familias están diciendo, wow, me gusta, wow, yo quiero. ¿Qué está pasando en los colegios? Además, el tema del bullying, el tema de la violencia, el tema de, o sea, muchas cosas que están sucediendo que tenemos que echarle ojo. Y no es tampoco meter a nuestros hijos en una burbuja, porque no se trata de eso, sino poner unos fundamentos tan sólidos cuando sean niños que cuando también se enfrenten a situaciones que se van a enfrentar como cualquier otro ser humano, tengan sus principios, sus valores, sus fundamentos muy bien cimentados y no se dejen llevar por la corriente. Mira, y tiene allí una certificación internacional, además. Sí, las plataformas que generalmente están, digamos, en nuestro top 10 son plataformas internacionales que son avaladas internacionalmente, son avaladas en más de 100 países y les permiten a los niños pues estudiar también en universidades afuera de requerirlo. Y tenemos alianzas nacionales que nos certifican acá en Venezuela. Ok, o sea que un niño que sale de homeschool en Venezuela va directamente a una universidad y puede optar por universidades internacionales o por universidades nacionales también. Ay, excelente. Pero hay de ahora todo. Sí, tenemos que darle a conocer a ustedes este maravilloso emprendimiento donde la protagonista es Natacha Ávila y ella tiene un emprendimiento de vestidos. Ella es diseñadora de modas. Ella quiere, ¿verdad?, que sus vestidos preciosos los luzcan las niñas, porque además vemos en esta época que las niñas se visten ahora no tanto como niñas, sino que un poco como adultas, pero vamos a escuchar de la protagonista de este emprendimiento tan lindo. Cuéntanos cómo surgió esta idea, Natacha. La idea que surgió aquí fue que mi abuela registró el rinconcito de Nati hace 30 años. 30 años, wow. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Tu abuela era costurera? Sí, mi abuela hacía vestidos para las niñas. Ah, precisamente. O sea que de allí fue que tú te inspiraste para poder traer este emprendimiento. ¿Cómo te sientes tú como siendo la niña emprendedora más pequeña del país, si se puede decir? Bueno, o como una de las niñas vamos a sacar estadísticas más pequeñas del país emprendiendo. ¿Cómo te sientes? Me siento que ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? me gusta hacer vestidos porque cuando sea grande yo quiero ser diseñadora. Ya tú eres Quiero una ser diseñadora, artista. Natasha. ¿Cuándo te pones a dibujar un poco? ¿Cuándo te pones a hacer esos proyectos, esos bocetos de, por ejemplo, este vestido? Qué lindo, cuéntame. Este vestido es del rinconcito de Nanti Ajá. y Y cada el lazo vestido también. viene con su lazo, que el lazo es un regalo del vestido. Yo estudié clases de diseño Ah, con es que tú estudiaste clases Nita de diseño. La diseñadora Anita. Zap. Ay, qué bien, Natasha, felicitaciones. Dios te bendiga. Mira, Eres y algo, brillante, mi y algo amor. que a ella le encanta, ¿verdad? Ajá. Que ella me dice, mamá, es que este es un emprendimiento de niñas, Ajá. de una niña, ¿verdad? Que hace vestidos para niñas. Qué belleza. Tú puedes
ser de grande diseñadora, artista, modelo. Puedes ser diseñadora, artista, modelo con el homeschool, porque el homeschool te ayuda a emprender tus sueños y tus talentos más cerca de ti y más. Que vayan a Sí, porque tú en el homeschool puedes estudiar tu pasión. Lo que te gusta. Sí, pero en una escuela regularmente cuando creces es que estudias tu pasión. una diferencia. ¡Bravo, Natasha! Bravo, me Natasha. encanta. Sí. Bendiciones y éxitos con tu emprendimiento. Ajá, ella también quiere decirnos otra cosa. Bueno, dilo. No. Dilo. Nuestros niños, Ahora, nuestra todavía no inspiración, vamos nuestro con motor, Sí. todo nuestro amor para los niños. Ustedes saben que esto es un espacio de ellos porque sin ellos, pues por supuesto, No seríamos mamá. no seríamos mamá, no existiría Master Mamá, no existiría este podcast. Qué bueno. ¿Y es la primera invitada niña que tienes? Bueno, sí. es Ah, imagínate. Han venido, pero no han conversado así Ah, bueno. como ella. que Ahí es la primicia. primera, así que bravo, De Master un aplauso. Mamá. Y Master Hijos, luego va a venir, Master Y Hijos. Master Hijos. Sí. Ajá. Bueno, algo que nos quedó pendiente allí con el tema del homeschool es Ajá. que en la pandemia durábamos tantas horas estudiando que por eso yo creo que hubo una aversión de parte de nosotras las mamás con esa palabra homeschool. Decíamos, Dios, esto es una locura. No. Pero en realidad en nuestros programas el tiempo académico es de 4 horas al día. Por eso es que nos rinde el tiempo para dedicar a emprendimiento, actividades extracurriculares, a fomentar esos dones y talentos, porque además que hay niños que estudian, llegan a la casa a seguir haciendo tareas, luego es bañarse y dormir, comer y dormir, pero en nuestro caso no, o sea, tenemos un bloque bastante si se quiere, extenso para investigar, para desarrollar esos dones y talentos y para seguir creando según esa pasión. Claro que sí. Bueno, el tiempo va volando. Ay, ay, ay. Y Ay, ay, tenemos ay. por acá esta obra maravillosa porque Natalie también es la autora de este libro. Ustedes saben que tenemos esta sección de libros y por supuesto que cada invitado que viene a este espacio nos habla, nos da una referencia de cuál es su libro preferido. Pues en esta oportunidad no podía faltar pues el libro de Natalie de Ávila, Gracias. 60 bendiciones para mis hijos, que es una obra bellísima porque además aquí pueden pintar, aquí está mi dedicatoria, gracias, qué bella, pueden pintar con sus hijos, donde se interactúa con la obra, pero quiero que seas tú la autora de esta obra, que nos hables acerca de qué fue lo que te inspiró, qué se pueden encontrar los padres acá, cuál es esa conexión espiritual que podemos conseguir. Sí, bueno, 60 bendiciones para mis hijos lo pude escribir por inspiración de Dios y por amor a mis propios hijos, siendo el primer devocional interactivo, creo que en Venezuela. De verdad que, bueno, he tenido por gracia de Dios y favor de Dios, la oportunidad de ganar en los Latino Diamond Awards como libro diamante del año 2024 en Estados Unidos por la buena receptividad. De hecho, ¡Qué ya vamos a sacar bien! la segunda edición y es un libro bebé. Lo lanzamos el 12 de abril y bueno, ya ¿De estamos. este año? Sí. ¡Guau! Imagínate. Sí, ya. Los premios Excelsior también ha sido reconocido, que va a ser ahora el 11 de diciembre como libro revelación del año. Bueno, creo que todo ha ido muy, muy rápido, pero con suma gratitud en mi corazón, porque yo creo que lo que se hace con amor y lo que se hace pensando también en que funcione, ¿no? Para el público al que va, entonces pues Dios lo bendice y Dios permite que siga avanzando. ¿Qué vamos a encontrar? Frases espirituales. ¿Qué tenemos acá? Hay 4 pilares en el cual yo desarrollé 60 bendiciones para mis hijos. El primer pilar es el poder de la declaración de los padres hacia los hijos. Nuestra boca
o en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. En nuestra sociedad actualmente vemos muchos escenarios donde los padres lo que hacen es maldecir a los hijos. Tú no sirves, tú no sabes, tú eres tonto, o sea, descalificativos constantes. Es que no te pareces Malas a tal, etiquetas, es que tú, ¿por qué no saliste así? ¿Para qué te tuve? Entonces, Guau. son cosas. Es fuerte. Sí, y pasan Sí, en pasa, las sí, familias. claro. Entonces, es que nosotros como padres entendamos que el corazón de nuestros hijos, el espíritu de nuestros hijos, la psiquis, la salud mental de nuestros hijos depende mucho de lo que nosotros sellamos en ellos. Entonces, el primer pilar, que es la declaración de bendición de los padres hacia los hijos, además que está muy fundamentado en lo que es la cultura judía. Los judíos manejan maravillosamente esto. Los judíos han entendido el poder de la bendición que como autoridad tenemos los padres hacia los hijos. Entonces, declaran constantemente: serán cabeza, no serán cola, prestarán y no pedirán prestado, ustedes van a ser los jefes y no serán los empleados. Y si nosotros vemos en nuestras sociedades a los judíos, pues es así. O sea, no vemos a los judíos de indigentes, en situación de pobreza muchas veces, sino por el contrario, son los que están dominando el mundo. Entonces, ese es el primer pilar y está fundamentado en la palabra de Dios. Luego, el segundo pilar, el poder de la gratitud, porque en las noches, pues la idea es que nos sentemos con nuestros hijos y decirles, preguntarles por qué estás agradecido, enseñarles el por qué están agradecidos, porque yo digo que estamos en una sociedad donde nuestros jóvenes viven como del merecimiento. Anteriormente, cuando yo era pequeña, si yo quería un Todo zapato, te lo mereces porque sí, porque yo no pedí nacer. Yo no pedí existir. Y porque uno siempre quiero darle todo lo que yo no tuve. Exacto, pero hay que enseñarles la gratitud, porque entonces si no estamos formando monstruos que el día de mañana pasan por encima de personas con tal de obtener lo que terminan queriendo, y eso no es la manera. O sea, la gratitud es un camino que te pavimenta el acceso al éxito, y yo creo que enseñarle a nuestros hijos que mira, el plato de comida que tienes, gracias a Dios el techo que tienes, gracias a Dios respiras, tenemos salud, tenemos vida, gracias a Dios tienes una familia, un amigo, o sea, todo, aunque sean cosas sencillas, enseñarles el poder de la gratitud, porque hoy muchas veces te dicen, bueno, en estos días leía que hasta un joven en Estados Unidos demandó a los papás porque no quería trabajar, ya un joven como de 22 años, y le decía que los demandó porque él no pidió nacer. Entonces ellos tienen que proveerle y tienen que... Pero bueno, es una sociedad donde nuestros jóvenes, lamentablemente, también al no ser formados bajo un fundamento sólido, sino que están siendo formados por la tecnología, la televisión, la soledad, muchas veces, luego entran en crisis existenciales, ¿no? Luego el tercer pilar que desarrollé se fundamenta en compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, que son acciones de amor. Entonces, hay 60 acciones de amor, porque una por día, donde motivamos entonces a la familia, bueno, vamos a hacer de repente una pijamada juntos, vamos a ver esta película, que de hecho ahí se dan las recomendaciones, vamos a colorear esto juntos. Entonces eso también nos permite como papás Ofrecerles tiempo de calidad. sí, 20 minutos, 20 minutos, tiempo de calidad que podamos compartir con ellos. Y bueno, si tú tienes otras actividades, pues también las sumas, pero allí tienes el cómo, porque yo siempre digo que los papás queremos el éxito, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos bendecir a nuestros hijos, pero muchas veces no sabemos cómo. Decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es una herramienta, un manual que te dará las herramientas. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el pilar de la creatividad, porque al ser interactivo es en blanco y negro. Entonces nuestros niños pueden colorearlo, personalizarlo y allí pues poner a volar esa creatividad y desconectarlos un poco del tema digital, que es súper importante en este tiempo, Rita. Me encanta, lo voy a disfrutar mucho con mis hijos, y también es importante saber dónde se puede conseguir. Bueno, aquí en Venezuela lo pueden conseguir a través de más de 10 librerías. La editorial, mi casa editorial Pan House, lo tiene en distribución en Tecniciencias, Librerías Morichal, Librería Alegría, o sea, muchas librerías alrededor del país. También lo pueden conseguir en las grandes plataformas digitales como Amazon, en Estados Unidos Barnes & Nobles, Books and Books, y la plataforma buscalibre.com, que está a nivel global.
¿Cuántos ejemplares ya has sacado de 60 Mira, el primer tiraje ya se vendió, que eran 1000, y ya estamos sacando la segunda edición para los próximos tirajes. Ay, qué bien, felicitaciones. Sí. Y bueno, muchas bendiciones Gracias. y éxitos para esta obra tan bella. Ahora, que me gustaría también para ir cerrando, porque el tiempo está ya demasiado corrido, es conocer cómo fue tu historia de lactancia materna, porque este es un espacio donde también promovemos Claro. el amamantar. ¿Cómo fue tu historia? Háblanos un poquito de Bueno, eso. Ya te vamos a dar la ella fue la oportunidad, protagonista Natasha de mi hermosa. historia de lactancia materna. Ajá. Natasha, gracias a Natasha, yo descubrí lo maravilloso de la lactancia materna. Yo no tuve la oportunidad con mi primer hijo. Yo tuve varias pérdidas antes de poder tener a mi primer hijo. Mis embarazos fueron de alto riesgo. Yo tuve tratamientos de fertilidad. Entonces, cuando nace mi primer hijo, a los 15 días me hospitalizan. Y para mí yo me había preparado, yo había estudiado, viste, cuando tienes todo como listo. Y a Todo mí planificadito. Todo planificadito, y a mí me hospitalizan, me operan. De la vesícula. Wow. Y estuve aproximadamente 3 meses de reposo. Entonces yo no pude lactar, no conocía la relactancia, o sea, había como muchas cosas que bueno, mamá primeriza. Era otro tiempo, otra cosa, hace 13 años. Pero con Natasha yo dije, sí lo voy a lograr, o sea, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Al principio no fue... Lactancia materna exclusiva. Sí, exclusiva. Durante por los 2 primeros años. 6 meses. No, en los primeros 6 Los meses. primeros 6 ajá, meses, exclusiva. después complementaria, Ajá. pero yo amamanté hasta los 2 años. Muy bien. Como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es muy importante. Bueno, dato. imagínense, cumplió el requisito. Y yo creo que el apego, la conexión que existe es algo tan maravilloso que luego cuando desteté, sentí como un duelo. Sentí Sí pasa. como wow, o sea, extraño eso. Y Natasha es una niña súper pegada, súper linda. O sea, yo siempre le digo que somos las mejores amigas, Amorosa, ya se ve que es es muy súper amorosa. amorosa. Pero hubo una conexión que no que con mi otro hijo no la tenga, pero con ella tengo algo como cuando esa ternura, pero yo creo, Rita, que fue un poco de lo que vivimos en la experiencia de la lactancia, porque además que cuando tú estás lactando... Claro, esa es la conexión más inconmensurable, es única que puedes tener con tu hijo o con tu hija. Y además que cuando estás lactando y esa mirada, o sea, esa conexión que luego ellos te ven, tú lo ves, o sea, yo no sé si la vives con más nada. No, yo no sé si hay otro nivel de amor que se pueda parecer a eso. O sea, de verdad que es hermoso y motivo a las mamis. Hay a lo mejor muchos temores, mucha desinformación, gracias a Dios. Dificultades por no tener ese acompañamiento. Sí. Y por eso es que es importante que busquen asesoría, que busquen asesoría de especialistas certificados, que su pediatra sea pro lactancia. Muy importante para que puedan amamantar sin dolor. Ay, mi muchacha, de verdad que estoy muy contenta, pero el tiempo ha volado en este episodio de Master Mama Podcast. ¿Qué mensaje nos vas a dejar tú, Natasha? Un mensaje final, Natasha. Un mensaje final. De motivación e inspiración para todos los niños. Sigan sus sueños que ustedes quieran lograr. Síganlos. Y también tengo un mensaje para los padres. Ay, qué bella. Apoyen a sus hijos y hagan que ustedes sean una inspiración para ellos, alguien que los pueda apoyar para que cuando ellos crezcan tengan una gran valor, un gran esfuerzo, hecho realidad sus sueños y que digan gracias papás por haberme enseñado esto que ya sé. ¡Wow! ¡Bravo! Bueno, para los hijos, para los padres. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Y yo creo que que ese es nuestro trabajo. Inspirar, ser coherentes con lo que hablamos y lo que vivimos, que nuestros hijos nos puedan ver como un ejemplo digno.
y obviamente también dejar fundamentado en ellos los valores y los principios que no van a conseguir en ningún otro lado. Papás, la maternidad, la paternidad son los únicos roles que son irreemplazables, en los que somos irreemplazables, porque en una institución, un trabajo, te pueden reemplazar el día que no funciones, y nuestro rol en el que nunca debemos negociar es el rol de la maternidad y la paternidad, porque allí estamos dejando trascendencia. ¡Guau! ¡Qué belleza! Gracias nuevamente a ti, Natalie, a ti, Natasha, por acompañarnos hoy y darnos pues tanto contenido de valor interesante del homeschooling como uno de los métodos que se pueden ofrecer en la educación innovadora. También hablar acerca de este libro y tus redes sociales rapidito para despedirnos. @Natalie de Ávila, por allí nos pueden contactar, pueden conseguir el libro, más información sobre el homeschool y bueno. ¿Y el rinconcito? Y el rinconcito de Nati. El rinconcito de Nati lo van a conseguir todos los vestidos y modelos que hay. ¡Guau! Bueno, esto ha sido todo por este episodio de Master Mamá Podcast. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal, apoyar a este espacio que es para ti, mamá, para ti, papá, cuidador, que necesitamos información con relación a la lactancia materna, la maternidad, la crianza, porque como siempre lo digo, no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas. Será hasta una próxima oportunidad. Besitos, chao, chao, chao. Master Mamá Podcast llega a ustedes gracias a West Rats, todo en suministro de equipos de almacén, montacargas, estanterías industriales y mucho más.